especialmente en los melanocitos de la piel que tienen origen en la cresta neural. A la larga son células de origen nervioso, neuroectodérmico, y en forma patente en algunas células ganglionares, en células de la sustancia negra, que son las más conocidas, y que se encargan de producir a partir de la melatonina dopamina. ¿Qué? La melatonina, la melanina, la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina son parientes, y todas esas se llaman catecolaminas, ¿sí? O también conocidas como aminas neuro o vasoactivas. Entonces usted donde escuche adrenalina, adrenalina, dopamina, melanina, usted está hablando de catecolaminas y por tanto de moléculas de efecto neurológico, nervioso. Vamos viendo un poquito de cada cosa. Sí, creo que les he puesto la versión resumida, pero vamos a ver. Aquí tienen los corpúsculos del níce. ¿Sí se dan cuenta que parecen un leopardito ahí? ¿Ya? Dense cuenta de que el núcleo es plenamente central y el citoplasma tiene esas tinciones. Eso es una célula saludable, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta imagen? Si ustedes se dan cuenta, el núcleo ya no es central y la sustancia, los corpúsculos de níce están como desplazados a la periferia. ¿Ya? Lo que sucede es que la célula necesita para su trabajo ATP, ¿sí? Y ustedes saben que hay muchos defectos que mantienen la homeostasia, pero uno de ellos es la osmosis, el efecto osmótico o el transporte activo a lo largo de la membrana. Es decir, que para que la célula sea saludable tiene que mantener un equilibrio de iones, de agua, de nutrientes, de desechos entre el medio exterior y el medio interno de la célula. ¿Ya? Y eso solamente se puede lograr con consumo de energía. Es decir, yo quemar ATP para botar los desechos, jalar la cadena y agarrar e irme al súper y meterme mis glucositas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago eso? A través de proteínas de membrana. Y esas proteínas, si es que tienen que ir en contracorriente, es decir, en contra de un gradiente, tienen que consumir ATP para meter el agua, meter los nutrientes o expulsar lo que tienen que expulsar, abrir puertas, activar mecanismos, activar proteínas que se modifiquen para arrastrar sustancias. Todo eso quema ATP. Entonces asumamos que una neurona por alguna razón no está recibiendo adecuado aporte de glucosa, entonces no puede hacer glucólisis. Sin glucólisis no llego a ciclo de Krebs, sin ciclo de Krebs no llego a la cadena de transporte de electrones en la mitocondria. Por ende, me falta ATP. Entonces, sin ATP no puedo controlar mi equilibrio iónico ni mi osmosis. Entonces la neurona se empieza a enfermar, empieza a botar sodio y empieza a no controlar el sodio extracelular y a dejarlo pasar, con lo que este sodio arrastra agua a su interior, edematizándolo. Entonces lo que se produce en este fenómeno es un hinchazón de la célula merced a la falta de ATP para controlar el medio interno. ¿Ya? Los histólogos, al ver tejido cerebral de una persona que sufrió esta hipoxia y la isquemia, se dieron cuenta que el núcleo estaba desplazado a un lado y había pérdida, en realidad no pérdida, sino desplazamiento de los ribosomas a la periferia. Este fenómeno, como les pareció, no que estaba desplazado, sino que se habían destruido los cuerpos cromáticos, ¿ya? Le dijeron, hay cromatólisis. Entonces, el edema neuronal con desplazamiento de los ribosomas y del núcleo se llama cromatólisis. Le dieron ese nombre, mal nombre, pero así se le conoce. ¿Qué sucede en realidad? No hay lisis de las estructuras cromáticas, de los corpúsculos de níce ni de la cromatina. Lo que sucede es que se desplazan por el edema. Y ahí nos pueden ver. Bueno, sabemos que el aparato de Golgi es un aparato conformado por cisternas. Estas cisternas lo que van a hacer es recibir a las proteínas
que han empezado su plegamiento para completarlo y meterlos en vesículas después de agregarles un parche o un referente glucídico. ¿Sí? Las mitocondrias se encargan, obviamente, como ustedes ya mencionaron, de la producción de energía. Ya, estas están presentes en todo el cuerpo, pero especialmente en las células donde hay más consumo y necesidad de producir energía. Entonces la neurona estará repleta de mitocondrias. ¿Ya? Un dato importante que tenemos que considerar es que siempre nos han dicho que el ciclo de Krebs es el que se encarga de producir la mayor cantidad de energía. Como tal, no es el ciclo de Krebs per se. El ciclo de Krebs prepara los sustratos para que entremos a esta cadena, ¿no es cierto? Y en esta cadena, en este espacio, ya se produce una secuencia de donación de electrones a través del oxígeno presente y de los residuos, de los desechos, o más dicho, de los sustratos que ha formado el ciclo de Krebs. Entonces nos sacamos la idea de que el ciclo de Krebs tal cual es el encargado de la producción de energía. La formación de energía se da gracias al interespacio, al espacio intermembrana y a la cadena de donación de electrones que se produce en la mitocondria. La secuencia sería entonces glucólisis, a través de la cual se producen 4 moléculas de ATP. Ciclo de Krebs que otorga otras 4 moléculas de ATP y cadena de transporte de electrones que completa las 36 moléculas restantes. ¿Qué hacen las neurofibrillas? Esto es una organela amembranada, por tanto se encarga de la formación o forma parte del citoesqueleto. Las neurofibrillas son las que le dan la forma a la célula piramidal o a la célula en botella de Purkinje o a la célula estrellada multipolar. Es la que se va a encargar de dar la distribución adecuada del citoplasma para que su función se cumpla efectivamente. ¿Ya? Por tanto, su conformación está hecha de neurofilamentos, pero extremadamente duros, ¿sí? Y suelen ser bastante gruesos, a tal punto que con tinciones confocales se pueden ver, como ven en la gráfica, ¿no? Como un enramado que les da el techito, es como las columnas que han hecho de la casa. Doctor. Gracias, doctor. No, con todo gusto, ya está. Ya, muchas gracias. No, vaya bromas. ¿Ande? Ahí lo busco. No hay problema que vengan los chicos, ¿cierto? ¿O no? No. Vengan, que se quieran. Doctor, ¿en qué se me Ellos están para ver Están en quinto. quinto. Porque ellos vieron por usted neurociencia. No, querían que yo les dé neurociencias. ¿Y si hicieron el siguiente año? Neurología tal vez sí me deje. Pero neurociencias no, quieren darle un enfoque psiquiátrico. Pues no son las neurociencias que yo estudié. ¿Qué pasa con los microfilamentos? Los microfilamentos, si ustedes se dan cuenta, son un poquito más chiquitos, pero están formados por actina. Los otros estaban formados por ácido hialurónico. Entonces, lo que sucede con la actina es que es una proteína retráctil. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía? Ahorita están en este modo, ¿no? Modo meme, modo pura pendejada, modo TikTok. Y necesitan cambiar la forma. Entonces, estos señores, los microfilamentos, son los que se encargan de hacer eso. ¿Por qué? Porque se instalan en las prolongaciones, en los axones y las dendritas. Entonces, si es que yo alimento un circuito constante, ese circuito se pereniza. ¿Sí? Por eso les decía, si es que yo veo harto TikTok, me quedo pendejado con el TikTok. 3 segundos. ¿Ya? Entonces, si es que yo en cambio, por ejemplo, yo le traigo a un estudiante de economía acá y le pongo a estudiar estos, si es que yo le digo que por favor me explique la teoría económica en base a constantes de mercado, vamos a quedar variando aquí porque ninguno de nosotros se ha entrenado en eso. En cambio, él ve todos los días eso y nosotros vemos todo el día esto. Eso hace que nuestro cerebro se adapte a cierta información
y el cerebro del estudiante de economía a otro. ¿Ya? Al que no le gustaba medicina porque no le gustaban las matemáticas, pues les digo que hay ramas que usan mucha matemática y física. ¿Ya? Pero entonces a los que vayan por esas ramas, a un dermatólogo no le va a poder saber la misma matemática que un médico nuclear, ¿no es cierto? Entonces, con esas nociones y en esas circunstancias, lo que hace el microfilamento, es decir, bueno, este man está empezando a necesitar otro tipo de conexiones para que aprenda a hacer correlaciones anatómico-fisiológicas. Ya no necesita entender el chiste del TikTok, ¿no es cierto? O a memorizarse la coreografía. Entonces voy a sacarle esta conexión, el microfilamento retrae esa dendrita, retrae esa conexión axonal y la redirecciona. ¿Sí? Entonces ese es el principio de neuroplasticidad. Dependiendo de los circuitos que se activen y de la proximidad de las neuronas que usted necesita, reorganiza su corteza. ¿Ya? Gracias a los microfilamentos. Y gracias a que la actina, por esta capacidad retráctil, elimina terminales que no le son útiles para esa función y crea otros que sí le sean útiles. Esto empieza desde los albores de su vida, desde el inicio en su barriguita, en la barriguita de su mamita. Y son cada vez con los años menos intensos. Por eso es que un viejo cárcamo como yo va a ser mucho más difícil que le convenzan de algo, que va a hacerte algo, y ustedes pues, son tan aceptan todo. Su neuroplasticidad les permite readaptar sus circuitos con mucha facilidad y por eso pueden aprender más, ¿sí? Pueden aprender a disfrutar de una pieza como memento, ¿sí? Como la hizo Da Vinci. Pero ahorita me pongan a disfrutar en fin. Ya estoy viejo. Ya no tengo esa neuroplasticidad maravillosa que ustedes tienen. Y ahí nos enfocamos en los microfilamentos, pero que tienen una organización especial a nivel del axón. ¿Qué es lo que sucede en el axón? Esta misma actina se organiza en moléculas más complejas que se denominan tubulina. ¿Ya? Y empiezan a hacer Tubulina beta y tubulina alfa y beta. Así se forman los microtúbulos. ¿Están llamando? ¿Me están buscando? ¿Qué onda? A ver, Aunque no sea un policía, una señora. No he sido yo. Ya. Entonces ven cómo se organizan las moléculas dando origen a secuencias que tienen 10 unidades, ¿no? 10 unidades binarias de moléculas que se adosan en esta posición, formando giros de moléculas bífidas y con una central. Eso que le da la capacidad de generar movimiento, regenerarse con facilidad y proporcionar un sistema de rieles. ¿Ya? Este sistema de rieles se logra gracias a estas pequeñas salientes. Estas pequeñas salientes que se han formado en la tubulina tienen gran cantidad de actina y unos sitios activos de troponina. Entonces, si ustedes recuerdan un poco la función muscular, donde hay eso, hay la posibilidad de que lo estalle el ATP y genere un cambio molecular que haga que se movilicen moléculas adosadas al microtúbulo. ¿Ok? Estos microtúbulos se pueden ver desde el inicio, desde el axón, a lo largo de todo el mismo, de todo el axón, incluyéndose en su telodendrón y en las colaterales que forman. Ahí podemos ver todos esos puntitos, son rieles de tubulina que están formando los microtúbulos. ¿Ok? Y esta es una representación de las moléculas que se adosan ahí para funcionar o para dar lugar al transporte molecular en rieles que se llama transporte axónico. ¿Ya? Una de las funciones por las que la neurona cumple su trabajo.
Ahí podemos verle con una tinción confocal cómo toma ese color verdecito. Y aquí, Sí. ¡tarán! La Aquí cinecina. la manita, vean. Espérense, es bonita. La patita aquí la. Ah, es un GIF. Sí. Los activos también. Sí. Esa es la cinecina. Solo por el gusto de que vean esta pendejada moverse. Para que lo vean caminar. Ya, y es tal cual. Sí, O sea, hay microfotografías que Caminan, sí. muestran cómo se mueve. Porque el ATP es un grupo fosfato camina del viento. Lo que pasa es que hay una reacción química que hace que se modifique la proteína y le haga saltar a la siguiente, ¿no? Y por el otro extremo, en cambio, tiene proteínas. Déjenme ver qué pasa. Solo por el gusto de que deben moverse a la línea. A lo largo de todo el axoplasma, ya me refiero al citoplasma del axón, con una pequeña interrupción en una área que se llama acá, ¿sí? El cono axónico. Esa porción tiene esa disminución porque también hay cambios en la membrana. Y eso funciona como una especie de, bueno, alguien sabe de armas. Ustedes saben que tienen el arma, pero ustedes tienen que mover un seguro para que puedan disparar. ¿Ya? Listo. Y obviamente el mecanismo de la pistola, si es que está todo bien, evita que la bala le salga por atrás. ¿Ya? El tiro le salga por la culata. Ya. Pues entonces la neurona tiene un seguro que es el cono axónico, ¿ya? Para que el tiro no le salga por la culata. Es decir, cuando ya empieza la conducción nerviosa tiene un principio que se llama la ley del todo nada. O sea, cuando empieza la descarga, eso se disemina. Entonces, si es que yo empiezo eso en el axón, se va a diseminar tanto hacia distal como hacia proximal. ¿Ya? Y eso provocaría que el soma se reactive y entremos en un circuito que altere la función de la neurona. Eso suele pasar cuando la neurona está enferma y genera crisis convulsivas. ¿Ya? Entonces, incluidas otras razones. Entonces, la neurona utiliza el cono axónico para que el impulso, cuando quiere regresarse, se quede atascado. Es como un aislante, es como un seguro. Y el impulso se dirija hacia distal. Entonces podemos ver que el transporte o los microtúbulos no son visibles en el cono axónico. También se ve que las mitocondrias repentinamente lo que son abundantes, ahí no se ven tantos. Y después de eso, del cono axónico, inmediatamente hay un sector que se llama segmento inicial. ¿Ya? Y ese es todo lo contrario al cono axónico. Es hiperestimulado, tiene un montón de receptores, de proteínas de membrana y una gran cantidad de microtúbulos. Entonces, por lo que ustedes acaban de ver, la tubulina y los microtúbulos nos dan la oportunidad de que, mediado por estas proteínas transportadoras, podamos tener transporte axónico rápido o transporte axónico lento. El transporte axónico rápido, como ustedes ven, depende de ATP-ASA y puede generar un transporte anterógrado cuando va del soma neuronal hacia el terminal, que se denomina anterógrado, o uno retrógrado cuando va del terminal axónico hacia el soma neuronal. En estos casos, la molécula se denomina lineína. ¿Para qué me serviría mandar de regreso cosas? La vesícula puede ser defectuosa y no funcional, entonces no le dejamos flotando en el terminal axónico, sino que le mandamos de regreso para que sea lisada o eliminada, o sean recaptadas los neurotransmisores que estaban, o sean metabolizados, destruidos si es que estaban defectuosos. En el caso del transporte lento se ha considerado que efectivamente existe, pero que depende de un trabajo enzimático citoplásmico
ya no tanto de consumo de moléculas, y no se ha encontrado una molécula que se haga cargo directamente. Se supone que, se piensa que este transporte lento se logra gracias a cambios enzimáticos sobre la cinesina, y por eso se piensa que solo es antelógrafo. Ahí podemos ver, ¿no es cierto?, cómo las vesículas terminan siendo vaciadas en el terminal axón. Los lisosomas, los órganos membranados, ¿para qué sirven? Para limpiarlos de estas cosas, ¿no? Los gránulos de lipofuscina, los restos. Cuando esto falla o cuando los lisosomas no pueden trabajar sobre algunas moléculas, es que empiezan a aparecer las enfermedades degenerativas por depósitos de proteínas. Ahora se piensa que la enfermedad de Alzheimer está producida por acumulación de algunas moléculas, ¿no?, de algunas proteínas. Entonces se ha visto que se acumulan proteínas tipo tau, que son las que pueden provocar problemas en la función neuronal, así como los gránulos de lipofuscina y ciertos lípidos han sido relacionados con la formación de los corpúsculos de Lewy, como ya estuvieron leyendo, ¿no es cierto? Entonces, acá hemos puesto lisosomas con 3 tipos. Ya, pues, los lisosomas en sí no vamos a meterles mucho énfasis, están presentes, tienen sus funciones, ayudan a mantener la neurona, pero muchas veces cuando hay anomalías genéticas que nos provocan proteínas o moléculas que no pueden ser digeridas por los lisosomas, empiezan las enfermedades por reposo. ¿Sí? Centríolos. Los centríolos ustedes los recordarán porque son los encargados de formar el uso cromático cuando se está dividiendo la célula. ¿Para qué servirá en una neurona que no se divide? Es la encargada de regenerar los microtúbulos y microfilamentos. Entonces, la presencia de centriolos también nos hace pensar en la capacidad de juventud de esa neurona. ¿Ya? Cuando empieza a fallar esto, pues empieza a falsear la capacidad de neuroplasticidad y de aceptar el cambio de parte de nosotros los viejitos. Ahí pueden ver acúmulos de lipofuscina, ¿no es cierto? Enfermedades como la lipofuscinosis es producida por lo mismo, ¿no es cierto? Acumulaciones de moléculas grasas que no pueden ser digeridas. Ya en una cantidad aceptable, con el paso del tiempo pueden encontrarse sin que esto genere más que la demencia o la senilidad propia de los años. Porque ustedes saben que hay viejitos que son más lúcidos que ¿no? Esta generación ya no va a ser así. La melanina, por otro lado, se presenta como vesículas también de pigmentos, como les decía, relacionados con la síntesis de catecolaminas y en este caso la producción de dopamina en el sistema nervioso central. Aquí las características funcionales y estructurales de cada uno, de acuerdo al cuadro que ustedes tienen disponible en su libro de SNEP. Esta parte de acá, membrana plasmática, y lo que viene después es bastante interesante. Es una de las cosas que más les gustan a los estudiantes. Ya verán de qué